Amada iglesia, buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. Le damos gracias a Dios por estar nuevamente aquí compartiendo la palabra del Señor y también agradecidos con Dios por todo lo que está haciendo, porque la pandemia se ha detenido aquí en Barranquilla, porque estamos viendo unos resultados asombrosos que gracias a Dios ya nos han dado la libertad de salir, pero les recomiendo que sigamos haciéndolo con mucha prudencia y mucho cuidado, pero dentro de poco vamos a estar nuevamente reunidos aquí en el templo, gozándonos, adorando y alabando el nombre de Dios. Amén. Bien, vamos a compartir esta palabra hermosa que Dios me dio durante esta semana. Está en Gálatas capítulo 4, del versículo 4 al 7, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gloria a Dios. Habla del cumplimiento del tiempo. Cuando los tiempos de Dios se cumplen, de los propósitos que Dios tiene y de los planes que Él tiene, es porque es el tiempo perfecto de Dios. Hay personas que de pronto discrepan sobre eso, consideran, como por ejemplo, la gente consideraba que Jesucristo no debía de llegar todavía, o que ya se había pasado del tiempo y que no era el tiempo, pero podemos hablar lo que sea. El único que sabe cuál es el tiempo perfecto es Dios. Y si ese era el momento de Jesucristo venir, era porque era el momento ideal, cuando el mundo estaba preparado para recibir al Salvador. Y el Señor sabía que así era y por eso lo hizo. Él nunca se equivoca. Amén. Ahora, en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, el mismo Señor Jesucristo dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El mismo Señor Jesucristo dijo que el tiempo era cumplido. Ese era el tiempo en el que Él tenía que venir. Y miremos qué quiere Dios decirnos a través de esta palabra que acabamos de leer. Dos cosas importantísimas. La primera es que Jesús vino a rescatar a los que estaban perdidos, o a los que estaban bajo la ley, que estaban esclavizados bajo la ley. Y lo segundo fue que el Señor vino a ellos para adoptarlos como hijos. Dos cosas muy importantes para la vida de nosotros como creyentes. Y dice luego que Jesús vino nacido de mujer, y eso significa que Él vino como la ley, al cumplimiento de la ley. Jesús cumplió la ley completamente. Entonces, luego de que Jesús cumple la ley y se vuelve humano, ¿verdad? Entonces Él tenía el poder después para rescatar a la humanidad. Todo eso era el plan perfecto de Dios en su Hijo Jesucristo. Y se cumplió al pie de la letra. Y rescató a todos los que estaban bajo la ley. Y nos dio la libertad. Y de pronto nosotros miramos y tenemos en cuenta que Jesucristo vino a rescatarnos y a reconciliarnos con Dios por el pecado de Adán y Eva. Y de pronto nada más decimos: esto fue hasta ahí. Hasta ahí vino Jesús, cambió todo, lo transformó todo y nos redimió del pecado de Adán y Eva. Pero esto no se queda ahí simplemente. Dios no quería eso. Dios quería algo más grande todavía con nosotros. Y por eso fue que Él nos dio a nosotros, o nos adoptó como hijos de Él. Él quería que nosotros perteneciéramos a su familia, no solamente que fuéramos los redimidos del Señor, o que fuéramos los restaurados
del pecado, sino Dios quería ir más allá, algo que nunca se lo dio a Adán. Lo que nosotros, o lo que Cristo concibió en nosotros, fue mucho más grande que lo que el Señor le dio a Adán, porque Adán nunca lo hizo hijo de él, jamás, pero a nosotros sí nos hizo hijos de él. Ahora bien, nosotros recibimos la adopción, ¿verdad?, como hijos de Dios, y nosotros, al recibir esa adopción, ¿qué significa eso? Que nosotros formamos parte de la familia de Dios, o Dios nos hizo partícipes de la familia de Dios. Y miren esto, en el tiempo de Pablo, en Roma, en la antigua Roma, ellos lo que hacían era que escogían al mayor de una familia, a una persona adulta ya, y lo adoptaban para darle toda la herencia y todas las cosas que podía poseer, todo lo de ellos. En este caso, Dios a nosotros nos adoptó espiritualmente, siendo nosotros adultos, y nos estableció como hijos de Él, en la familia de Dios. Entonces ahora nosotros pertenecemos a esa familia. Hermano, miren, yo quiero que todos nosotros entendamos que nuestro comportamiento a veces es como si nosotros estuviéramos distantes de Dios, y Dios nos llamó como hijos y nos estableció como hijos. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro comportamiento debe ser como el de un hijo con un padre. Y por esa razón, miren que aquí vemos que como Dios ya nos había colocado en la familia de Él, miren lo que dice la palabra en 1 Corintios 2, del 9 al 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando nos colocó a nosotros como adultos en su familia? Él colocó a personas adultas que tienen el conocimiento de Dios, que conocen todas las cosas y que realmente pueden entender la verdad de Dios. Dios nos hizo a nosotros de esta manera. Nosotros somos hijos de Él y podemos comprender y entender la verdad de Dios. Él no nos trajo como niños, como bebés que no entendemos las cosas. Es tiempo de que lo entendamos. Miren, en estos días que hablaba con Dios, Dios me decía que la mayoría de sus hijos de pronto detienen sus bendiciones ellos mismos porque no llegan a creerse realmente de la familia de Dios, no llegan a creer que son hijos de Dios, sino que se creen como esas personas que tienen que rogar, suplicar, que tienen que estar haciendo de toda clase de sacrificios, de toda clase de cosas para alcanzar la gracia de Dios, y ya la gracia de Dios está dada en Jesucristo. El Señor nos ha entregado todo. Y aparte de eso, no solamente se conformó con habernos dado la redención, como se los dije antes, sino que también nos ha hecho de la familia de Él, hermano. Créete de la familia de Dios. Tú perteneces a esa familia espiritual y grande y poderosa. Mire también esta palabra que dice en Romanos 8, 17. Dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios, aparte de que nos hizo hijos, también nos hizo coherederos con Cristo juntamente. Eso quiere decir que nosotros heredamos todo lo que es de nuestro Padre. Créelo, hermano, en esta mañana. Tú eres un heredero de Dios. ¿Y qué posee Dios? Posee todo, absolutamente todo. Él es el dueño de todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Es el dueño del oro y de la plata. Es el dueño de los animales, de la tierra, de todo, absolutamente de todo. Y todo lo que Él posee, nosotros como hijos, por los derechos que Él nos dio al adoptarnos y hacernos hijos de Él, nosotros también podemos gozar
de esas grandes bendiciones, pero tenemos que abrir nuestros ojos y tomar las bendiciones que el Señor nos ha entregado. Y miren que aquí la palabra dice, ya son hijos, no es que van a ser, ya lo son y nos ha dado al Espíritu Santo o al Espíritu del Hijo, lo ha dado. Y es el Espíritu Santo el que trae el convencimiento. Y esto te lo quiero dejar claro. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que va a convencer a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Es el único que nos va a convencer. Miren, cuando yo leí esta palabra y vi que el Señor elegía al Espíritu Santo para que viviera dentro de nosotros, nos entregaba al Espíritu Santo, yo me puse a mirar y a leer varias veces la palabra y dice que el Espíritu Santo Él es el que nos hace decir Abba Padre. Y cuando eso ocurre, el Espíritu Santo está diciendo, tú puedes tener o tú tienes una intimidad con el Padre, como la de un hijo con un padre con un hijo. Es el Espíritu Santo el que te convence a ti de que tú eres hijo de Dios y que tienes derechos, y te dice cuáles son los derechos. Si el Espíritu Santo no llena tu vida, no sacia tu vida, tú no vas a saber cuáles son los derechos que tú tienes. Él es el único indicado, es la persona correcta para decirte, para darte la información a tu espíritu. Y mira lo que dice Isaías capítulo 64, versículo 4. Él vino a restablecer con nosotros esa intimidad que estaba completamente deshecha. Pero si ya la restableció, ¿por qué nosotros no andamos en esa intimidad? Mira lo que dice aquí Isaías 64:4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él en el que espera, que hiciese algo por el que espera. Dios siempre hace por el que espera en él. Entonces Dios siempre va a hacer por sus hijos. No creas que Dios no te va a responder. No creas que Dios no te va a dar la solución. Pórtate como un hijo. Mira, pasamos por las pruebas. Dios nos reprende, nos regaña. Dios nos disciplina como un padre al hijo, pero nunca dejamos de ser hijos. Nunca jamás en la vida Él nos destituye de eso que ya Él nos dio, ser hijos, pertenecer a la familia de Dios. Entonces, muchas veces cuando estamos en las pruebas, nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Pero por qué? Y te preguntas, si yo soy un hijo de Dios, no te deberías preguntar, ¿será que yo soy tu hijo, Señor? Claro que lo eres. Claro que lo eres. Necesitas tener una mejor relación con el Señor para que el Espíritu Santo se encargue de revelarlo completamente a tu vida, que tú eres hijo de Dios y que te pertenece la herencia de ese Padre maravilloso. Mira lo que dice en Romanos 8:16. La palabra de Dios dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo se encarga de darle testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios. Y esto es lo más importante de la fe en Cristo. ¿Sabes qué es lo más importante? Que vivamos la experiencia como hijos de Dios que somos. ¿De qué nos sirve decir yo soy un hijo de Dios, pero si no te lo crees en tu corazón? Si no tienes la experiencia, la vivencia, no has experimentado que tienes a ese Padre maravilloso, grande y poderoso. Si no lo has experimentado, todavía no has podido experimentar la fe en Cristo como debe ser. Lo más importante es la experiencia de saber, de vivir, de tener la experiencia de vivir que yo soy un hijo de Dios y que Él me saca de donde sea. Y con una convicción clara tú puedes expresar, estoy pasando por esto, pero Dios me va a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque yo soy su hijo.
con toda la seguridad. ¿Y quién te da a ti ese convencimiento? El Espíritu Santo. Por eso te vuelvo a repetir y te seguiré repitiendo, necesitas tener una mejor comunión con el Espíritu Santo. Necesitas el poder del Espíritu Santo en tu vida. Necesitas que el Espíritu Santo te revele. Él es el único que lo puede hacer. Es la persona más importante en este momento. Es la persona que el Señor dejó para que nos guíe, para que nos acompañe, para que nos hable, para que se revele a nosotros, para que dirija nuestra vida, para que la gobierne. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Y mira lo que dice Romanos 8 del 11 al 14. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, eres un hijo de Dios. Así que ya es tiempo de que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Vamos a hablar con Él. Él está listo para escucharnos, para hablarnos también. Nosotros necesitamos tener una conversación seria con el Señor. Necesitamos hablarle a Él de hijo a padre y decirle todo lo que hay en nuestro corazón a Él, claramente. Mira esto que el Espíritu Santo dice la palabra, que Él es el que nos deja decirle al Señor, Abba Padre. Abba es una palabra pequeña en arameo, que para decir padre, ¿verdad? Es un diminutivo que pueden usar los niños pequeños para dirigirse al padre, diciéndole papá. Cuando alguien le dice a su padre papá, esto revela intimidad y confianza. Cuando yo le puedo decir papito, como en otras traducciones que dicen papito mío o papito. Cuando yo le puedo decir al Señor todas estas cosas, estas palabras que yo puedo usar, que el Espíritu es el que me autoriza a decirlas, es el Espíritu Santo el que me dio el permiso para yo decirle al Señor, Abba Padre. Y lo puedo decir porque el Espíritu Santo le habló a mi espíritu, me convenció totalmente de que yo era su hija y que yo le podía decir padre, papá, papito, le puedo decir al Señor en confianza y en intimidad. Así que como nosotros ya no somos esclavos, sino libres, ahora nosotros, como coherederos juntamente con Cristo, ya tenemos todas las bendiciones que Dios nos ha entregado a nosotros. Disfrutemos de ellas. Es tiempo de que disfrutemos de las bendiciones que Dios ya nos regaló en Cristo Jesús. Y vamos a leer para que veamos cuáles son esas bendiciones. Y tenemos que entenderlo profundamente. Y solamente lo podremos entender a través del Espíritu. Mire lo que dice en Efesios capítulo 1 del 3 al 14. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Te insto a que leas esta palabra y mires detalladamente cada una de las bendiciones que como hijo has recibido en Cristo Jesús. Esas son para ti. El Señor te las ha regalado. Aprovéchalas al máximo. Tómalas como jamás en la vida las has tomado y aprópiate de ellas. Vive la experiencia, esa experiencia que Dios quiere que vivas de ser hijo de Él. Que Él vea que realmente tú respondes como un hijo a cada situación que tú vives. Y en cualquiera de las situaciones que vivas, respóndele a Dios como un hijo. Y Él te responderá como ese Padre amoroso, compasivo, lleno de misericordia y de amor para ti, porque Él te ama entrañablemente, mi hermano. Dios te bendiga en esta noche, en esta mañana. Le damos la gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor, vamos a glorificarlo. Quiero que oremos, quiero que nos pongamos en la mano de Él, quiero que le pidas al Espíritu Santo que traiga ese convencimiento a tu vida de lo que tú eres, de lo importante que eres para Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana. Recibe la alabanza, recibe la adoración, Señor. Exaltamos tu nombre, te damos la alabanza, te damos la honra, Señor. Reconocemos tu grandeza, Padre. Padre, tú eres lo más grande de nuestra vida. Sin ti no somos nada, Señor. Te ruego que en esta hora, Señor, tú nos puedas ministrar nuestras vidas con tu Santo Espíritu y nos convenzas a cada uno de lo que somos nosotros para ti, Señor, y que podamos levantarnos a vivir una vida feliz, una vida victoriosa, una vida llena de alegría, de contentamiento, porque te tenemos a ti, que eres el Rey de la Gloria, porque eres nuestro Padre, ese Rey de la Gloria que eres tú, el dueño de los cielos y de la tierra. Eres nuestro papá, Señor. Gracias, Señor, gracias por habernos tomado como hijos. Ayúdanos, Señor, a mirarte con los ojos de un hijo, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente, a esperar, a no desesperarnos, porque tú siempre nos darás la victoria en cada una de las cosas que tenemos. Tú jamás nos dejarás caídos, Señor. Tú nos levantarás, nos ayudarás, tú siempre nos sostendrás, porque tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos, tu especial tesoro. Gracias, amado mío. Gracias por este día maravilloso. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y te doy gracias por cada uno de ellos.